Continuamos con la segunda parte de los tipos de metal. Sin nada más que decir, comencemos. Hola a todos, seguimos con la segunda parte de los tipos de metal, así que continuamos con el siguiente. Metal alternativo. Espera, ¿Pero qué mierda? todavía hay subgéneros del death que tienes que hablar. Pero ya he abarcado los más relevantes. Pues este comentario te dice lo contrario. ¿Y el brutal death metal y groove metal? Literalmente los mejores subgéneros para mover el cuerpo y echar patas ed. Y además, un comentario final por parte del autor. Chingas a tu madre. Ah. Brutal death metal. Oh, sí, el brutal, ya no basta con que sea metal extremo o simplemente death. El brutal death metal sencillamente es un death que asciende el sonido e intensidad y la resonancia extremista del subgénero muy exagerada, poniendo en la mesa una orientación absurda y sin sentido, puesto que el brutal death desarrolla las características del death, como guitarras distorsionadas más densas y levemente complejas que el death básico, doblando la crudeza y el sonido mucho más grueso de lo normal, baterías con percusión bastante irracional, muy inclinadas a lo grindcore, con una estructura bastante primitiva, más que el death tradicional, y sobre todo, las voces, donde aquí pasan de potentes guturales y raspantes, a una técnica mucho más ilegible, popularizados como pig scales, es decir, cerdos cantando, literalmente. Dejando a su paso un conjunto de pistas con una sensación bastante visceral, un rumbo muy enfermizo y agresivo correspondientemente. Particularmente se dice que el grindcore junto con otros subestilos como el death grind, hardcore, groove metal, etc. fueron sus inspiraciones más claras, con lo cual no estoy de acuerdo enteramente, pues una característica que dije sobre el brutal death es su pequeña naturaleza de tecnicismo extremo, por lo que el death técnico hizo de las suyas a la hora de nacer esta abominación llamada brutal death. En el brutal death las letras van casi igual que sus características musicales, pues así como aumentaron los elementos de sonido extremo absurdo, las líricas también amplifican ya no solo cosas, actos o acontecimientos horribles, sino ya de plano aberrantes, grotescos, inhumanos, demenciales y una narrativa barra poesía aberrante, que van con temas de enfermedades mentales, sus apariciones, las fases y consecuencias, el gore en primera persona y si bien, hacen un énfasis de crímenes de gente enferma, caso frecuente en el death, pero el brutal death sí o sí, te hace meterte en la podrida mente barra conciencia barra emociones retorcidas de estos asesinos seriales y en otros casos como misantropía barra misoginia, parafilias, escenarios degradados, inhumanos, repugnantes, etc. Al igual que casi todos los subestilos del metal, el brutal death vio su origen en los inicios de los 90, creciendo casi a la par con el death metal y sus variantes, que en ese momento era más bien un movimiento, en vez de un subgénero como lo es hoy en día. Grupos vecinos del brutal death fueron gente como Abulsea, Broken Hope, Cryptopsy, los primeros trabajos de los Demilich, etc. Pero sus mayores influencias descienden de bandas enfermamente conocidas como Morbid Angel, Cannibal Corpse y Suffocation, todo gracias por sus aficiones hacia una técnica y procedimiento mucho más explícito y complejo, en parte porque Cannibal Corpse adoptó un estilo lírico muy grotesco e inexplicable, Morbid Angel por sus solos caóticos barra complejos y Suffocation que de por sí aparte de ser brutal death directamente, también compone un technical death, haciendo un sonido realmente magnífico, además de patentar la técnica llamada el breakdown, sirviendo como modelo extremo para futuras bandas que poblarían este estado llamado brutal death. Ante su popularidad fue y es mediana, pues a pesar de que en sus inicios sí tuvo su atención, lo cierto es que debido a su contenido para nada accesible e intolerante, se vio limitado en comparación con sus hermanos sonoros, sabiendo que todos hacen alusión a temas fuertes, por lo que obviamente se vio bastante en la escena underground. Bandas chingonas del brutal death metal, pues como ya dije algunos representantes, también hay que mencionar otros como Dying Fetus, Mile, Skinless, Scrambled Defunts, The Edge of Flesh, Viraemia, Defeated Sanity, los franceses Cronos, los chingones suecos Incision, Cranium, los ya hace olvidados Fleshrot, etc. Con esta variante, llegamos a lo que viene siendo Slam death metal. De entre los diversos sonidos del death metal, el brutal death ha tenido su pequeño engendro, llamado slam death metal. El slam death o también llamado slamming death o slam brutal death, es un subgénero del brutal death metal, heredando gran parte de sus características instrumentales y bases, asimismo de la imagen grotesca y tan gore del brutal death.
Sin embargo, el slam death va de la intensidad y la velocidad, concentrándose en compases y tempos a medias bastante lentos que el brutal death, como si se tratase del estilo breakdown, ignorando toda agresividad sonora, eliminando casi por completo los solos de guitarra y blast beats a toda leche cañera joder, haciendo numerosas pistas en pausa la mayoría de las ocasiones, incluyendo que abusa también de los palm muting, además de que los bateristas se inspiran en el uso de elementos derivados del hip hop, frecuentemente. La creación y su manifestación comenzó a principios de 1990, en la escena de Estados Unidos, concretamente el movimiento del death metal de Nueva York, junto con la aparición del hardcore neoyorquino, en el cual estas bandas, Suffocation, Internal Bleeding, Cephalotripsy, Short Bus Pile y Devourment, se presentaron como los modelos más calcados y quienes mejor representan el futuro sonido del slam death. Su naturaleza, el enfoque de los riffs y un ritmo bastante lento del slam death es, al igual que el speed metal y otros, no tiene una identidad clara, por el hecho de que no se percibe un detalle o bases que lo diferencien del resto, porque es frecuente ver que es confundido con el deathcore, por su estilo de canto, que aunque usa el mismo estilo de guturales muy al estilo Pig Scales, con un tono más bajo, es uno de los motivos del por qué es a veces confundido. No obstante, dicen que el auténtico slam death pretende usar bastante de las bases de estos estilos ya citados, con lo cual nos encontramos con una serie de sonido y barra o subgénero bastante híbrido por defecto, como el caso de los estadounidenses Walking the Cadaver, esos güeyes meten hasta corridos tumbados, literal, tienen una enorme alteración y técnicas sacadas desde el hardcore y deathcore, con la estructura e identidad metalera. Bandas slam death son, Extermination Dismemberment, Catalepsy, Maximise Bestiality, Abated Mass of Flesh, Devourment, etc. Death/Thrash Metal. Con la siguiente fusión, nos adentramos con el Death Thrash. El Death/Thrash Metal es, básicamente un sonido extremo, agresivo y denso del Death, junto con la violencia sonora, el carácter y estructura del Thrash Metal. Con lo cual vemos una fusión que incorpora una condición e inclinación musical bastante ochentera en su mayoría, debido que el proto-death no estaba lo suficientemente definido en ese momento. Sin embargo, gran parte de estas bandas han tomado prestado este sonido temporal, convirtiéndolo una de las fusiones del death, de entre 1985 y 1988, la etapa donde bandas jóvenes estaban convirtiendo un thrash metal en uno más agresivo que el resto, donde el death thrash hizo su presencia en paralelo, mientras muchos grupos se enfocaban en dar un sonido refinado y fresco, hubieron otros que, en permanencia de este sonido ochentero, lo conservaron y dieron su identidad propia y sin dejar a un lado y adjuntando las bases del death ya evolucionado. Entre sus bandas inspiradoras, se encuentran como los prestigiosos Possessed y en este caso, Death es reemplazado por los brasileños Sepultura, pues tanto Possessed y ellos mismos contribuyeron con un death bastante crudo, áspero y demasiado agresivo, a comparación del resto. Popular al mismo tiempo que el death básico entre los inicios de los 90. Las bandas de death thrash se encuentran con gente como Numeskull, Slaughter, Solstice, Master, Abomination, Revenant, Thanatos, Massacra, Merciless, Cravator, etc. Groove Metal. El groove metal, entre sus variantes de nombre ecuménicos como post-thrash o neo-thrash, es un subgénero del heavy inclinado más hacia las tendencias del metal extremo, debido a que se distingue gracias a su enfoque muy heavy metal, en todo su esplendor, incluso de la escena NoFam, New Wave of American Heavy Metal, que es prácticamente lo mismo que el británico, pero de América, en el que su característica es especialmente estilos como el rock gótico, country, rock alternativo, hardcore punk y muchos otros más. Produciendo una música con guitarras distorsionadas en su mayoría con riffs psicodélicos y sincopados, con distorsión más grave que el thrash convencional, pero inferior en comparación al death metal, un ritmo de batería bastante trasero y voces promedio en cuanto a rasgueo y agresividad vocal se trata, pues se dice de esa forma, por estar más enfocado en la pesadez musical, en lugar del thrash, death y black, centrándose en la velocidad. Famoso por inicios a mediados y finales de los 90, en el cual su punta más filosa viene por, obviamente los brasileños Sepultura, los americanos Machine Head, Prone y como no, los memorables Pantera, quienes dieron su mayor enfoque musical grueso y sobre todo pegadizo extremo.
Sus inicios provienen de a raíz gracias a la década de los 80, sobre todo en la escena estadounidense con bandas como Anthrax, Testament, Exorder, Prone White Zombie, como los artistas que definieron e ilustraron este denominado growth metal, por sus influencias thrash metaleras, White Zombie introduciendo voces raspadoras propias del growth. Otra característica del growth es que, también ha tomado variantes y mezclas pegadizas, semejantes a lo que componen los artistas del hip hop y rap respectivamente, además de la escena de la fusión del hardcore punk y heavy metal. Grupos famosos y chingones son, obvio, Machine Head, Ron, Fear Factory, aunque son más conocidos por lo industrial que Growth, Lamb of God, Devil River, Chimaira, Deaunted, Atespere, los primeros trabajos técnicos de los Meshuggah, Pantera y los californianos Grip Incorporated. Black Metal. El Black Metal. Oh no. No. No 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 no. No puede ser. El subgénero que es igual o más hablado que el mismísimo Death, si no es que el más hablado. El black metal es otro subgénero del thrash metal, que al igual que el death, sus influencias vienen fuertemente del hardcore punk, pero algunos dicen que también tuvo sus inclinaciones hacia el horror punk, hasta el grindcore también hizo una pequeña porción del mismo, y la verdad es que desconozco o más bien, carece de este último, ya que este subgénero se caracteriza por su alta dosis de atmósfera, ambiente y esencia oscura, cruda, chillona barra desgarradora en su totalidad, con mucha adicción hacia la cacofonía musical, poca o nada de producción de calidad sonora, dando un sonido con mucha torcedura instrumental y composición que da la sensación de percibir una radio estropeada o una señal corrupta. Técnicamente no es tan complejo instrumentalmente, pues su objetivo es, como dije, entregar un sonido de ambiente totalmente siniestro, oscuro, malvado, etc. con guitarras bastante rasposas, apoyadas con esa técnica llamada tremolo picking, aunque pueden dar distorsión de ad metalera. Lo cierto es que muchas de las bandas del black optan por lo primero al garantizar un sonido para nada comercial, disonante y bastante nefasto para los normies. También hacen énfasis en voces desgarradoras completamente, junto con blast beats también en su totalidad. Las líricas del black metal son, como quien dicen, muy satánicas, y es verdad, el black no solo hace música oscura, también nos acompañan una serie de letras muy tabús y contrastes para la sociedad, el clásico satanismo, ocultismo, blasfemia, anticristianismo, nihilismo, muerte, espiritualismo corrompido, misticismo, maldad, odio, oscuridad, guerra, Armagedón, algunos pasajes de la Biblia, Satán, demonios, ateísmo, entre muchos otros. Este subgénero fue fuertemente influenciado y creció en territorios noruegos, nación excelente para el enfoque musical del black metal, pues según fuentes, Noruega fue un país fuertemente pagano, de ahí que muchos de los grupos black metaleros opten por esta clase de líricas y estilo sonoro. Existen evidencias que dicen sobre la primera aparición del black, pues, a diferencia del heavy metal, thrash, doom, gothic, folk, power, etc. el black metal tuvo dos etapas muy marcadas, nombradas como primera y segunda oleada, donde la primera tuvo bandas como Road, Venom, Bathory, Elamer, Celtic Frost, hasta Merciful Fate, Isengard, Sodom, Sarcófago, Creator y Destruction, por supuesto, sus primeros trabajos. Otra característica barra detalle del black metal es que a diferencia de los demás subgéneros del heavy metal, el black metal posee una identidad en la que su sonido e importancia viene en el origen de las bandas, es decir, el sonido y propósito difiere de entre cada una de las múltiples regiones donde proceden estos grupos. Por ejemplo, las bandas de Noruega, Suecia, Alemania, Finlandia, etc. les importan más la atmósfera, la crudeza y sonidos ambientales. En cambio, las bandas black metaleras de Estados Unidos se enfocan casi enteramente en la violencia oscura y cacofonía terrorífica, dando un sonido bastante provocador. La segunda oleada es la que le dio la identidad propia al black metal, y la más rehablada, gracias a bandas underground, mayormente ubicadas en Noruega, como lo había dicho anteriormente, y es donde se basan con las características previas, la atmósfera, lo siniestro y blast beats a lo pendejo, casos de gente como Satyricon, Mayhem, Darkthrone, Immortal, Marduk, Gorgoroth, Dark Funeral, Burzum, Emperor, entre otras variantes como Enslaved, tocando black metal progresivo.
Su popularidad fue de entre a inicios y mediados de los 90, casi igual que el death, salvo que agarró más reconocimiento, y no únicamente por su sonido, sino por el alto repertorio de las cagadas masivas de los integrantes, es decir, actos y crímenes, perturbando las mentes de las prensas a más de uno, y la gran mayoría son en parte por sucesos violentos, teniendo en cuenta que a partir de 1999, las bandas black metaleras perdieron gran parte de su fama, añadiendo que muchos músicos del black habían ido a prisión, no hicieron más que enterrar casi en el olvido al black. Grupos famosos ya los mencioné, ya que gran parte de la identidad del black reside en la segunda oleada por sus aportes al subgénero, pero otros que destaco son Rotting Christ, 1349, Lord Belial, Avigor, Sig, Judas Iscariot, Inquisition, etc. Melodic Black Metal. Ok, el black metal melódico es básicamente casi lo mismo que el melodic death metal, con la complejidad ya dicha, amplitud de variedad de sonidos o composiciones, etcétera, fases melódicas, y muchas otras cosas, pero el detalle de aquí es la incorporación atmosférica ya típica del black metal, que además, los estribos y versos suelen ser más protagonizados en parte por su agridulce sonido, dando una música casi meramente asequible. Aquí los músicos revisten varios instrumentos que fortalecen la melodía del black, de entre los violines, guitarras acústicas, violoncellos y muchos otros métodos e instrumentos que acompañan las bandas black melódicas, como el piano. Entre su origen se deriva y propaga a finales de los 80, dando su pequeña popularidad en los 90, y sin embargo, como casi todos los subgéneros del heavy metal, gran parte de su popularidad fueron en entornos underground, por lo tanto no tuvo mucha relevancia al principio, pero sí creció con el paso del tiempo, debido que creció y apareció en un momento en donde otros estilos musicales estaban las de haciendo escándalo, como el grunge, alternativo y nu metal. Su fornida melodía atmosférica y accesible sonido black metalero, trajo consigo diversas bandas que expanden este sonido. Entre la gente conocida son, Dissection, Winterland, Old Man's Child, Cryptic Wintermoon, Sworn, Catamenia, entre otros. DSBM, Depressive Suicidal Black Metal. Bueno, el DSBM, abreviado Black Metal Depresivo Suicida, a veces llamado Black Doom, pero no quiere decir que sea lo mismo, es otro subgénero del black metal, donde la principal característica es la alta introducción de un entorno musical intenso, errático, pausado, desgarrador, bastante crudo y demás. Pero lo importante del DSBM es su enorme proyección de líricas centradas en su totalidad a la negatividad, tragedias existenciales, tristeza aguda, autolesiones, desesperación, soledad, misantropía, odio, muerte y sobre todo, depresión y el efecto piñata. Sus orígenes son, obviamente, entre a finales de los 80 y aparición de entre a mediados de los 90, ubicado principalmente en países escandinavos, de entre ellos como Noruega y Suecia, como las naciones protagonistas para el DSBM, y otros lugares como Europa Central. En ocasiones las bandas del DSBM no necesitan ser catalogadas literalmente, pues como tal pueden componer un entorno duro y su enfoque lírico, por lo que en momentos se pueden confundir con otras bandas black metaleras, pero hay distintos matices de sonidos y partes que se centran y señalan hacia los temas de sentimiento depresivo / degradante, como el caso de los misantrópicos suecos Shining o Nostalgia. Su fama no fue tan fuerte, de hecho pegó moderadamente en el mundo del heavy metal, pero si dio el gatillo en el underground, tomó relevancia de entre 2005, con bandas tan pesimistas y agresivamente emocionales como Make a Change Kill Yourself, Shining, aunque ellos ya estaban desde hace más tiempo, Forgotten Tomb, Lifelover, Leviathan, Xastur, Nocturnal Depression, etc. NSBM, National Socialist Black Metal. Con esta variante del black metal, no hay muchas cosas que destacar, pero solo por un detalle. El NSBM, abreviado como Black Metal Nacional Socialista, más que un subgénero musical, se comporta como una especie de propaganda política musical, en el que las bandas del National Socialist Black Metal hacen una producción y estilo totalmente idéntico que el black tradicional, pero la enorme diferencia del resto de estilos del black, es que el National Socialist se concentra principalmente en las líricas. Pues, de manera argumental, este subgénero promueve el movimiento nazismo, el neonazismo, neofascismo, las ideologías hechos y derechos, incluyendo otros temas, como la supremacía aria, la oposición hacia la globalización, el anticristianismo, el islam y el espiritualismo pagano.
Como pueden ver, este subgénero aparte de componer mixturas del black, hacen un énfasis bastante macabro, perturbador y muy siniestro, como otra variante de las ideologías del satanismo, ocultismo, blasfemia y muchas otras características oscuras del black metal original. Otorgando una serie de líricas y temas muy fuertes, corrientes y pensamientos que chocan con el estilo de vida y pensamiento de la civilización actual. Sus raíces de aparición se originan desde los 90, en entornos europeos, coincidiendo curiosamente con la escena black metalera de Noruega, donde según fuentes, el punto de inflexión fue el proyecto solitario noruego Burzum, Bark. Dueño de dicho proyecto, fue quien ha impulsado este movimiento, no formando parte del NSBM, pero sí quien dio motivación a su creación. Ya que fuera de su música, ha sido objeto de polémica y controversia por los medios de comunicación debido a sus comentarios personales que van desde los temas que el NSBM toma como influencia total. Esto, junto con otras bandas, como Judas Iscariot, Grand Belialski, o Los Aberrantes Absurd, fueron las caras que formaron esta peculiar y ominosa inclinación política, formando así el black metal socialista como una corriente internacional. Aquí me resulta difícil definir caras reconocidas de este movimiento, sin embargo hay algunos como, Endstille, Aesir, Furor, Campo de Mayo, Avisicate, o hasta otros como Adominem, aunque más bien este último contradice todos estos mensajes. Viking Metal. El siguiente subgénero, se destaca por ser la fusión primordial del folk y black metal, con rasgos como ritmos lentos, pero no tantos como el doom metal, voces limpias raspantes épicos, e instrumentos casi compuestos con las bases comunes de sus materiales de fusión. Incluso metiendo otros instrumentos como el teclado para dar más fuerza ambiental musical. Asimismo heredando bases del folk y black metal, adoptando partes raspantes, crudas y agresivas, así como tendencias melódicas, acústicas y o pasajes de efectos de sonido. Casi igual que el power folk y gothic metal, entre otros, el viking metal es más orientado hacia las líricas, más que en el sonido, lo cual en este caso, hablan del ocultismo, cultura nórdica, guerras medievales, mitología nórdica, paganismo y la era dorada de los vikingos, que se compone entre la era de Vendel, 550 y 793 después de Cristo. Este subgénero apareció como respuesta y rechazo ante el ocultismo y satanismo nórdico del black metal de dichos lugares, pero en parte adoptando temas como el paganismo, incluyendo una visión vikinga y manteniendo la negación ante el cristianismo. El viking metal, al igual que el technical death con el progressive death metal, el viking metal se asocia casi siempre con el pagan metal, por sus influencias, orígenes y orientación musical, no habiendo diferencia alguna. Más en los temas pues a pesar de que tocan casi lo mismo, el viking habla de más mitología con lo cual posee líricas más variadas, en contraposición al pagan metal, que presume una temática sobre las ideologías, creencias y movimientos espirituales. De manera curiosa, el viking metal en sus orígenes que, como no, provienen de entre los 80, pero la verdad es que sus antecedentes, forman parte del rock y heavy metal, pero no por sus sonidos distintivos, sino por su acto de haber tomado líricas, que aluden y protagonizan temas de escenas y o la era vikinga. Tales bandas fueron Manowar, los suecos Heavy Lovato, Steinway, Malmsteen y Led Zeppelin, los que alguna vez y otros tocaron o tocan temas relacionados a la cultura y mitología nórdica vikinga. Sin embargo, en 1983, el chingón proyecto noruego de nombre diabólico llamado Elisabeth Bathory, ha sido la piedra angular del viking y black metal, en todo su esplendor. Con sus caóticos solos ambientales y simples, voces que rozan de entre lo embrujado a lo infernal, e instrumentos crudos raspantes, carentes de toda producción de calidad. Proyectos legendarios como el álbum homónimo, 1985, Bloodfire Death, 1988 y Under the Sign of the Black Mass, 1987, por mencionar algunos álbumes que sirvieron como ejemplos muy explícitos de lo que el viking metal adoptaría de entre a finales de los 80 e inicios de los 90. Posteriormente su ascenso y aparición se dio también por golpe e impulso creativo por agrupaciones como Emperor, con la incorporación de música sinfónica y teclados a lo pendejo, Burzum por sus ápices de ambientación electrónica aguda cromática, e Inerger, Enslaved, en la amplitud de subestilos y variantes musicales, etc. También otros casos y maestros del viking metal, fueron bandas representantes del metal extremo, de entre ellas se encuentran Unleashed y Amon Amarth, quienes a pesar de formar parte de líricas de vikingos van inclinados enteramente al death metal, pero que hicieron de las suyas a la hora de aportar su granito de arena. Grupos,
Enslaver, Binarson, Skullmold, Monsorrow, algunas partes de los canadienses Hate Forest y como no, Bathory. War Metal. Como dije, tanto el Blackened Death y el War Metal, puedo decir que son dos categorías que suenan bastante igual, pero que para mí existen confusiones de entre el War Metal, pues, ¿qué puede distinguirlo del Blackened Death o la fusión del Black/Death Metal? O más bien, parece ser el War Metal semejante que el Extreme Metal, etiquetando de otra manera la mezcla del Black Death, y siendo lo mismo. Argumentando por la poca información, pero algo variada, el War Metal es el subgénero que ofrecen un sonido rasposo, muy bajo de calidad de producción, bastante sucia, y voces mutadas del Black de la primera oleada y Death/Thrash de a finales de los 80. Garantizando un sonido caótico, muy al estilo underground, hasta mete otras variantes absurdas, como el grindcore. Las líricas del War Metal toman prestado de sus influencias musicales, como la violencia, pero enfocándose principalmente en guerras, caos, apocalipsis, oscuridad, etc. Vamos, los tópicos del metal extremo. Algo que también se caracteriza el War Metal, es de poseer un estilo de producción musical, denominado lo-fi, una especie de rama o inclinación productora, en la que se centran en el poco cuidado musical, poca afinación, además de la nula sincronización instrumental, al estilo Black Metal, tal cual. Su crecimiento y fama podría fácilmente decir que es paralelamente igual que el Blackened Death, pero una pequeña diferencia, señalando a la banda pionera canadiense, Blasphemy, pues los seguidores aluden a su EP debut, Blood Upon the Altar, 1989, en el cual muchas de sus características del War Metal han ido de la mano de estos canadienses, respectivamente. Sin embargo, el sonido caótico es procedente de bandas sobre todo de la etiqueta despectiva Extreme Metal, Thrash, Speed, Black, Death Metal, Hardcore Punk, Crust Punk, Grindcore, etc. Conocido entre algunos como Proto-War Metal, rodeado enteramente de las escenas de los 80, bandas enlistadas como abuelos del War Metal son Sodom, Creator, Blood, Sadistic Execution, Vulcano y el mejor exponente paternal, los brasileños Sarcófago. Después vienen el denominado War Classic, llegando a los 1988, hasta un pequeño ápice de 1990, donde aparecen bandas que se oyen más como la fusión del Black Death Metal, en vez de War Metal, Archgoat, los black metaleros ambientales Beherit, Proclamation, Nocturnal Blood, Blasphemophager, Morbosidad, Bestial Warlustic como no, Blasphemy. Hay otros términos que se refieren al War Metal/Black Death Metal, como Blackened Noise, War Noise, etc. Raw Black Metal. Raw Black Metal, bueno, con este subgénero del Black Metal, podría decir que es como el caso del Death Metal al Brutal Death, pues el Raw Black está hecho con fines de acrecentar la crudeza musical y erradicar todo sonido de producción de calidad musical, donde la rigidez, el sonido rasposo, chillante, agresivo y oscuro llega a lo absurdo, manteniéndose muy alejados de cualquier entorno de música comercial y como no, acompañados con la producción musical, lo-fi. Con las técnicas del Black ya abusados de por medio, el trémolo picking a todo lo que va, teniendo en cuenta que es casi igual o más simple de tocar que el Black tradicional, haciendo tocar tan solo 3 o 4 notas en casi todas las pistas, haciendo que las frecuencias bajas se hayan removido casi por completo del sonido proveniente de las guitarras, aparte, la batería se descuida el nivel del volumen respectivo, dejándolo muy a distancia y ligeramente asilenciado. Lo curioso y a veces chistoso es que las bandas del Raw Black Metal hacen todos estos detalles con el fin de contrarrestar y poner una diferencia y negación ante el sonido limpio y comercial que las bandas black metaleras tradicionales han hecho. Entre sus raíces vienen fuertemente de los 90, en el que muchos señalan al trío de grupos noruegos de black metal ambiental solitario, con los nombres, pero qué mierda, de nombre Ildharm, Grausamkeit, casualmente el proyecto musical germano Moonlord, bandas de black metal francés, llamados coloquialmente como les Legions Noire, bajo a sus siglas LLN, encabezados por Mutilation, Black Tapes, Belketre, hasta bandas canadienses y del black metal ambiental también manosearon los orígenes del raw black metal, como Aquista y Pasaje a Diver, como el bonche que engendraron este fenómeno llamado raw black. Su finalidad, aparte de los detalles ya mencionados, las bandas Raw Black también se centran en la finalidad de recrear ese sonido tan decadente, pobre, y de bajo apoyo musical, explicando de otra forma como si quisieran esforzarse en que los álbumes sonasen igual que cualquier trabajo de demostración, llámese los EPS, demos, casetes, o los formatos de baja frecuencia de entre los 156 kbps, etc.
Su fama es de lo de menos, ellos no quieren nada de eso, al ser contrastes con el repudio de las bandas comerciales, pero digamos que su fama de descubrimiento y revuelto al saber de una nueva variante, es desde las naciones escandinavas y Europa correspondientemente, que, como no puede ser de otra, en los inicios de los 90. Con bandas representantes donde residen de la escena estadounidense y otros como Sanguine Relic, Orgy of Carrion, Lampir, Lamp of Murmur, Red Star Commando, o hasta otros proyectos internacionales como Sacrilegious Crown, de Italia. Black barra Thrash Metal. Sí, el Black Thrash Metal, o también llamado en otros como Blackened Thrash Metal, es una de las fusiones con más expansión, diversidad, expresión agresiva y sonido complementario. Bueno, no hay muchas cosas que destapar, desenglobar y detallar, simplemente es la mezcla de la crudeza punkera agresiva y crítica del thrash metal, voces desgarradoras barra estridentes, junto con la crudeza, rasposa, el carácter, expresión y enfoque black metal, con lo cual nos encontraremos con un sonido meramente caótico, diabólico, agresivo, punzante y para nada escaso de riffs y blast beats a lo bruto. La agresión sonora y los ritmos puramente crudos son parte de la esencia de las bandas black barra thrash y de las bases más frecuentes. En su haber se encuentran una serie de detalles, que básicamente hay grupos que te pueden tirar un sonido trasero con líricas satánicamente black metaleras. El enfoque de esta fusión no es comúnmente la atmósfera del black, pero sí que meten esta técnica en ocasiones, lo que importa en esta fusión solamente es el sonido y la cacofonía tan intensa, brava y raspante. Esta fusión fue originaria en la corriente de la experimentación y movimiento de los 80, emergiendo desde la aparición y fama de las bandas que, como no puede ser de otra manera, derivado del metal extremo, con las bandas ya manoseadas, Bathory, Celtic Frost, Hellhammer, Sarcófago, Sepultura, hasta los heavy black metaleros Venom dieron buen apunte para lo que las futuras bandas del black thrash harían años después. Tal es la influencia que desde la aparición de estas susodichas agrupaciones, se catalogaron como bandas de la primera oleada 2.0, lo que se da paso a la segunda oleada, en los inicios de los 90, con grupos noruegos como Auranoir y con el álbum de los Dodeinsgard, Monumental Possession, 1996, ampliando y ejerciendo lo que muchos fanáticos llaman, el viejo sonido. Se podría decir que su fama, corresponde igual que el black metal, pues desde la manifestación y el escándalo del mismo, casi todos sus subgéneros y derivados, han adquirido su pedazo de pastel por casi todo a mediados de los años 90, en lugares sobre todo noruegos y otras variantes como Estados Unidos, Austria y como no, la germana. A partir de aquí emergen bandas rompemadres como, Niflheim, Apsu, después del álbum Barathrum, Auranoir, los germanos Cruel Force, los japoneses Sabbath, Bulldozer, Destroyer 666, Gospel of the Horns y los chingones Disaster. Post-black metal, Black Gaze. Ahí no joder. Bueno, con este apartado, es algo que genera cuestión, bajo a mi persona, por supuesto. El post-black metal es el subgénero del black metal que combina características y técnicas de estilos musicales ajenos al metal como lo pueden ser el post-punk, post-rock, shoegaze, depressive rock, industrial, punk rock, etc. Con esta variante del black podemos decir que con la definición y el enfoque del subgénero, para mí, claramente es la otra cara de la moneda del raw black metal. Las razones son obvias, comenzando de que alude a un sonido comercial, demasiado comercial, limpio y con la distorsión de los instrumentos meramente suaves, al grado de ya no parecer black, incluyendo estilos de cantos variados, no solo las voces desgarradoras, raspantes y chillonas, sino también una serie de vocales que van desde cantos deprimentes, los suicidal vocals, pitched vocals, harsh vocals, grim vocals, etc. De entre todos los subgéneros del metal, el post-black ha tenido sus orígenes de entre la escena de entre 1998 hasta los 2000, con países engendradores como Francia y Reino Unido y, al igual que cualquier nuevo derivado del metal, famoso por la escena underground. Algunos trabajos incubadores del post-black serían de entre bandas como In the Woods, Arcturus, Fleuretti, Bad Ensende, entre otros. Que luego vendrían grupos como The Haven, Alcest, Landloss, Ghostbat, Los Gringos Liturgy, etc. Anarchist Black Metal. Bueno, el RABM, Red Anarchist Black Metal, es, prácticamente, el hermano paralelo y menos escandaloso del black metal nacional socialista.
Es únicamente otra categoría designada del black metal, pues prácticamente es un black estándar, añadiendo ideologías de toques de antifascismo, antinazismo, de izquierda, guerras civiles, el comunismo, etc. Sus bases musicales no están tan alejadas del black metal común, pues su característica radica solamente en los mensajes, que es lo único que se distinguen de entre ambos, compartiendo casi la misma alusión y ambiente que el National Socialist Black Metal, solo que el Anarchist Black Metal es más light, particularmente siendo más limpio, ambiental, atmosférico, acompañado de otros materiales, aparte de los instrumentos ya tópicos del heavy metal, como guitarra acústica, violín o piano, para dar un tono de sentimentalismo, sin abandonar sus raíces crudas y raspantes, pero aquí son más tolerables para los normies, creo. Con su sonido agridulce, junto con la oposición del nazismo y del resto, es claramente la contraparte del National Socialist, mientras que ellos ejercen tal pensamiento social / político, el anarquista pretende total libertad expresiva y social, con lo que se podría decir que es más de broma que algo serio. Además no es el único derivado del black metal que refuta las ideologías ya establecidas por estas bandas, sobre todo de Noruega, pues se empeñan más en ser más comerciales, en lugar de erradicar la fama, la popularidad y el resto. Sus señas de vida proceden desde 1997, con la puesta en escena de la banda black metalera argentina Profesión, a huevo, un grupo latinoamericano, con su trabajo, Socialismo Satánico, del respectivo año, con letras que aluden a los tópicos del black metal, metiendo ingredientes de ideologías ya previstas del anarchist black metal, con eso del fascismo, nazismo, comunismo, etc. Quienes también los acompañan los canadienses Black Kronstadt, el grupo quien dio origen también al término Blackened Crust Punk, gracias a sus aportes punkeros crudos y agresivos. En este entorno agresivo expresivo, se encuentran bandas como Panopticon, Iskra, Sankara, Puna Terror y Band, Nazschwars,